Entonces, bienvenido y vamos por favor con ustedes, Diófredes de Ibarra, para esta meditación. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y gracias también a todos por estar aquí en esta sala. Como es costumbre, entonces, quisiera que nos ubicáramos en el Evangelio de Juan, como decía Ricardo, en el capítulo 12. Vamos a leer del 24 al 33. ¿Quién puede colaborarnos con la lectura? Juan 12, del 24 al 33, dice así: Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora, todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Bueno, muchas gracias, Inesita. Parafraseando todo lo que se leyó para hacer nuestro estudio. Dice que como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dios responde con una voz del cielo como un trueno ante la oración de Jesús, quien pide por la gloria del Padre. Ha llegado el juicio de este mundo. Cuando sea levantado el Señor, el príncipe de este mundo será echado fuera y todos serán salvos o atraídos hacia él. Bueno, en el primer versículo que leímos, en el 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. ¿Y qué pasa cuando una semilla queda sola, tirada en el piso, en el suelo? Tal vez, como dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador, tal vez viene una paloma y se la lleva, o tal vez cae entre pedregales y no va a ser un buen fruto, o va a ser un fruto débil, va a salir una planta débil y fácilmente se puede eh, dañar, desquebrajar o simplemente marchitarse. La invitación en este versículo dice: pero si muere, lleva mucho fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para que una semilla muera, necesariamente tiene que ser enterrada. Y para nosotros, el ser enterrados es un símbolo totalmente de morir. Para una vida victoriosa, es necesario morir a una vida de derrota. La vida que normalmente el ser humano lleva en sus propias fuerzas es una vida de derrota. Y el Señor lo que nos está invitando aquí es a que le demos muerte a esa vida,
y que podamos tener la oportunidad de tener una vida en victoria. Por eso el título del devocional en esta mañana se titula Cruz de vida y cruz de gloria. Esa misma cruz que dio muerte es también la misma cruz que dio vida a muchos. En el siguiente versículo, en el 25, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Se puede entender como el vivir para Cristo, porque el que ama su vida la perderá, quiere decir que el que anhela seguir viviendo esa vida que lleva a la condenación, esa vida que no da fruto, esa vida pasada, la antigua naturaleza, como habla también la palabra, el que sigue viviendo así realmente o se aferra a esa vida, teniendo en cuenta que todo lo que implica esa vida, ¿no? A veces costumbres, a veces esa vida implica tradición, implica apegos que uno tiene a ciertas cosas, a ciertas personas y a ciertos hábitos. Y si nosotros seguimos amando esa vida, seguimos como anhelando esa vida, realmente la vamos a perder. Vamos a perder, esa vida es efímera, es transitoria y se acaba. Pero dice que el que odia esa vida, o sea, el que se niega a ese tipo de vida, el que quiere cambiar, el que quiere ser diferente, el que quiere vivir según Jesús, según la voluntad de Dios, dice que para vida eterna la guardará. Me parece impactante y bien necesario para nosotros entender que es necesario que estas palabras lleguen a nuestro corazón, que lleguen a nuestra mente, que lo podamos entender y que de nuestra mente baje al corazón y del corazón llegue hasta los pies para ponerlos por obra, para caminar sobre esa palabra, para caminar sobre este principio. En el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Es otra de las palabras de Jesús que marcan mucho nuestra vida, ya que tiene que ver mucho con lo anterior, ¿no? Con lo de morir para dar vida. En Mateo 16:24, el mensaje que nos da es, quien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice, ¿cierto? Que tome su cruz y que me siga. Ese negarse y tomar la cruz implica morir a uno mismo, morir a nuestros propios intereses, morir a esa vida la cual describíamos anteriormente, que tal vez para el ser humano es una vida digna, es una vida cómoda, es una vida de deleites, es una vida que nos merecemos realmente. Pero cuando entramos en el Señor, cuando empezamos a conocerlo, nos damos cuenta de que la vida que Él ofrece, esa vida abundante que Él promete y ofrece, es mucho mejor que la que estamos viviendo tal vez. Y es por eso que Él dice, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ir en pos de mí, el que quiere estar donde yo estoy, entonces niéguese. Y así vamos a ser honrados por el Padre. Entonces mire que hay una condición y también nos da una bendición o una promesa a la cual tenemos que aferrarnos. Por lo menos a mí me gustaría aferrarme a esta promesa. Quiero andar donde Jesús está. Yo quiero estar donde Él está. Y si yo lucho y hago lo que Él dice, que me niegue a mí mismo, que tome mi cruz, que crucifique mi vida, que crucifique mi orgullo, que crucifique todas mis cosas en pos de Cristo, entonces dice que el Padre me honrará.
qué bueno que nosotros tuviésemos en cuenta estas palabras del Señor, ¿no? Para buscar esa honra del Padre, se necesita estar junto a Jesús, seguirlo a Él. En el versículo 17 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Me parecía curioso cuando estaba leyendo esta porción, este versículo, porque me mostraba también Getsemaní, el tiempo de la angustia del Señor Jesús un poco antes de ser entregado, y él oraba al Padre y dice que salía a ver a sus discípulos. Lo encontramos en Mateo 26, ¿no es cierto? Pero me llama la atención el versículo 44 cuando dice que salió a ver a sus discípulos y estaban dormidos, los despierta y les dicen ayuden a velar, oren también. Y regresa él a solas otra vez con el Padre, dice por tercera vez, diciendo, si fuera por mí, pasa esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy parafraseando. Me parecía curioso porque recordaba lo que estudiamos hace unos días con Pablo, y miraba que ese era como el aguijón, ¿cierto? El aguijón de Jesús en la parte humana. Tomar esa decisión de llevar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, debió ser muy, muy feo, muy desagradable. Y dice que por tercera vez entró a orar y a decirle al Señor, Señor, no quisiera pasar esto, si por mí fuera no pasaría, pero que se haga tu voluntad. Y me recordaba a las 3 veces que Pablo le pidió al Señor que le quitase ese aguijón, y las palabras del Señor fueron, bástate mi gracia, porque ahí está, ahí se va a perfeccionar el poder de Dios. Y así fue con Jesús, ¿no? Por eso dice más adelante, Padre, glorifica tu nombre, muestra tu poder, ¿no es cierto? Entonces vino una voz del cielo, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entiendo como esa parte con Pablo que le pide que le quite el aguijón, y el Señor le dice esto, ¿no? Que ahí es donde se va a perfeccionar mi poder, en esa debilidad. Entonces, podemos ver la gloria, el poder de Dios a través de ese sacrificio de Jesús, a través de soportar ese aguijón, que prácticamente fue también en su carne ahí por todo lo que padeció. Y dice en el 29, la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Yo pienso que los versículos del 29 al 33 hacen referencia a esa gloria que pedía. Esa voz que venía del cielo, ¿cierto? Padre, glorifica tu nombre, decía Jesús. Y el Padre se glorifica en todas estas cosas. El nombre de Dios es glorificado, ¿no? La muerte de Cristo es la glorificación del Padre. Porque en ella van a suceder estas cosas. Perdón. Primero, el juicio de este mundo. El juicio es aquí un semitismo bien conocido, cuyo sentido es la condenación. El mundo son aquí, en Juan, los hombres malos, hostiles, la maldad en sí. Los que son hostiles a Cristo y a la luz, en verdad.
El mundo se condena automáticamente por su postura ante la obra de Cristo, acreditada en su resurrección. Quienes rechazan serán condenados. Segundo, otra de las cosas que van a suceder para glorificar al Padre, el príncipe de este mundo será arrojado, dice el versículo 31, ¿cierto? El príncipe de este mundo será arrojado fuera. Es el mismo título con que le designan algunos, y es el título con el que estos designan ciertos principados angélicos, los caídos, todo lo que tiene que ver con el príncipe de este mundo, los ángeles caídos, sus seguidores van a ser, dice, arrojados fuera. Y el tercer evento, cuando Cristo sea levantado de la tierra, dice, atraeré a todos a mí. Que nos está indicando que en su resurrección y cuando es su ascensión, entonces, es como abrir nuestros ojos y entender que era el Cristo, el que había sido anunciado en el tiempo pasado como el Mesías y que es el único que nos puede llevar al Padre. Y su amor nos atrae. Sus lazos de amor nos atrae y todo aquel que cree en Él, como dice Juan 3:16, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Bueno, familia, creo que eso es lo que el Señor me mostraba y espero que algo hayamos aprendido de esto. Principalmente, para mi criterio, el de morir a nosotros mismos y seguir a Jesús. Morir a nosotros mismos, ser esa semilla que muere para dar mucho fruto. Cuando Jesús muere en la cruz, podemos ver la cantidad de fruto que pudo dar por los muchos que le seguimos y los que faltan aún por seguirlo. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo a este estudio, a este comentario. Sí, muchísimas gracias a Pastor Diofre desde Ibarra. Dios te bendiga. Nos has edificado muchísimo y ha sido muy importante todas las enseñanzas. Realmente es un pasaje extraordinario, es un pasaje que nos impacta, que nos desafía. Como siempre, la vida del Señor Jesucristo será nuestro modelo, será nuestra inspiración, nuestro ejemplo para todo. Y un par de cosas quisiera solamente aportar. Lo primero es que cuando el Señor toma esta analogía del grano de trigo, hace algo tan especial, tan sencillo, pero a la vez tan profundo, ilustrando lo que Él mismo vino a hacer. Él vino a morir. Y Él es ese grano de trigo, el Señor Jesús, que vino a morir. Y como Él dice aquí que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues simplemente queda solo. Y lo peor es que al final igual se va a secar, igual se va a morir. Si es que no, esa semilla, el grano de trigo, cualquier semilla, si no la sembramos con el tiempo, pues va a desaparecer o va a ser comida. Entonces, él en cambio dice, pero cuando muere, va a la tierra, lleva mucho fruto. Y justamente fue lo que él hizo. Y obviamente que es un ejemplo para nosotros, la manera correcta de vivir. A continuación hace esta declaración de como esas dos opciones, y yo lo que meditaba, una de las enseñanzas que yo encontré es que la vida realmente consiste en elecciones, en decisiones, desde unas muy pequeñas cada día, cotidianas, hasta unas muy grandes, son decisiones. Y cómo nos cuesta, muchas veces no es fácil. Y de lo que aquí plantea el Señor es dos opciones, dos estilos de vida. En uno, vivir para todo lo temporal, para todo lo que termina. No necesariamente todo en este mundo es malo, pero sí es temporal.
Entonces, esa es una manera de vivir, vivir para aquello que termina, lo que aquí llama él el mundo nos ofrece, que incluye placer, que incluye conocimiento, dinero, riquezas, cosas temporales. Otras cosas muy buenas también hay también en la vida, humanamente hablando. Se refiere a la vida física, la vida natural que tenemos, y tiende a ser una vida que se enfoca en satisfacer los sentidos, gratificación y satisfacción de los sentidos de lo temporal. En algunos casos, excesos, en algunos casos, complacencia, vicios, etcétera. En otros casos, a lo mejor una vida moralmente buena, pero que no trasciende a lo eterno. La otra opción es, en cambio, vivir para lo que no termina, para lo que trasciende, que finalmente también abarca lo temporal. Alguien decía que un amigo compartiendo en una conferencia, en una predicación exactamente, decía que para él así no existiera la eternidad. Él decía, digamos que ya, nos morimos y en realidad no había nada más allá, no había una eternidad ni un Dios, que yo sé, decía él, y creo que sí lo hay, pero si no fuera así, vivir la vida cristiana aquí, como nos enseñó Jesús, es la mejor manera, es la manera correcta, adecuada de vivir. Entonces, ¿por qué? Porque es una vida con verdad, con justicia, con principios, con valores, donde podemos tener armonía, donde podemos construir cosas que en realidad valen, apreciar a la familia, las relaciones, etcétera. Entonces, esa es otra enseñanza importante. Y otra importante enseñanza para terminar mi aporte es que lo que dice el versículo 27, dice el Señor Jesús, bueno, ¿y entonces qué? Eh, sí, mi alma está turbada, dice el versículo 27. Su alma estaba, se puede decir, horrorizada por lo que venía, la cruz que era, y no tanto, aunque también él sabía el dolor físico que iba a conllevar la cruz, sino porque él sabía que iba a recaer sobre él el pecado al morir en esa cruz, y eso literalmente le horrorizaba al Señor. Pero dice, ¿pero qué? Dice, Padre, ¿qué voy a decirte? Sálvame de esta hora, evítame esto, si para eso nací, dice, para esta hora he llegado, para este tiempo, para esto nací. La lección para mí aquí es la importancia de vivir con un propósito, vivir para un propósito y un propósito eterno, un propósito correcto, no vivir para lo que se termina, sino vivir para el propósito que valga la pena. Por eso el Señor aquí dice, el que viva para todo esto va a terminar perdiendo su vida. Si yo vivo para todo esto temporal y efímero, voy a terminar desperdiciando mi vida. Si yo vivo para aquello que trasciende, entonces realmente habré ganado una vida hacia lo eterno y además aquí en lo temporal haber vivido de la mejor manera que se podría vivir. Eso entonces de parte mía, compartirles sobre este hermoso pasaje.